bienvenida. Mi nombre es Alejandro Rodolfo Duelo. Como ustedes saben, me encuentro a cargo de este seminario de cuestiones actuales en dogmática penal. El seminario gira en la órbita del Instituto de Investigaciones de la Universidad de El Salvador, de la Facultad de Ciencias Jurídicas. Hoy tenemos la charla de apertura. Esta charla de apertura va a estar a cargo de el profesor Gustavo Aboso, un jurista destacado de nuestro medio, a quien quiero agradecerle especialmente que haya podido hacerse un tiempo en su apretada agenda para poder estar con nosotros y charlar un tema tan importante como es el asunto de dominio y demás. Brevemente, para presentar a nuestro invitado, podemos decir que el doctor Gustavo Aboso es doctor en Derecho por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de Madrid. Además, en el ámbito profesional, es defensor de cámara en lo penal, contravencional y de faltas del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es autor de una infinidad de libros y de una infinidad de artículos, entre los que podemos destacar Los límites de la autoría mediata, del año 2012, y una obra que realmente es clave, que va por su sexta reimpresión, perdón, su sexta edición, del año 2021, que es el Código Penal Comentado de la República Argentina. Bien, hecha esta introducción, los voy a dejar con el doctor Gustavo Aboso. Les recuerdo que ustedes van a tener muteados los micrófonos. Sobre el final de la charla, si existieran preguntas concretas a realizar, les pediría por favor que nos vayan haciendo saber el nombre de ustedes en el chat, así podemos tomar nota y vamos habilitando la palabra de esa manera. ¿Sí? Bien. Bueno, Gustavo, muchas gracias por haber venido. La palabra. gracias Alejandro. Bueno, primero buenas tardes a todos y todas. Agradecerle a la decana Livia Furiol y especialmente al doctor Alejandro Seguiruelo, que fue quien me ha cursado gentilmente esta invitación de participar con todos ustedes en este seminario, que referenciar a Hans Welser como el autor, yo diría epígono en este sentido, de quien ha desarrollado los criterios para imputar dentro de lo que son los delitos dolosos y especialmente los delitos de resultado y los delitos de mera actividad, lo que es el concepto de dominio final del hecho. Este concepto de dominio final del hecho es tomado luego por Roxin en su tesis doctoral que se llama Täterschaft und Tatherrschaft de 1963, donde continúa los lineamientos de Welser, pero les pasa, digamos, a otro estadio porque, si ustedes quieren, se agrava o se acentúa la normativización del concepto de autor. Roxin parte de un principio regulatorio que se llama figura central, que uno lo tiene que tener muy en cuenta esto, que es un concepto ontológico y pretípico, no normativo, que es el que le permite, digamos, poder en cada uno de los eventos o sucesos que tengan relevancia penal, poder distinguir cuando hay casos claramente de coparticipación o codelincuencia plural, quién es la figura central. O sea, no hay que ser abogado, para que quede claro, para descubrir, por ejemplo, si uno va al teatro y sabe que la obra está, digamos, los dos actores principales son A y B, no es necesario ni cursar ni este seminario ni estudiar derecho para poder distinguir quién es alguien que es principal de alguien que no lo es. En el caso del teatro, ustedes saben que los actores principales son justamente aquellos que están en la marquesina, son aquellos por los cuales la gente los va a ver más allá de la obra en sí. Y todos los que participan detrás del decorado, los que participan en las luces, en la música, etcétera, son todas figuras, si ustedes quieren, figuras secundarias, pero claramente que hay dos que son, en ese caso, en el caso de una obra de teatro, dos que son, o tres, pero generalmente dos que son las figuras centrales.
Roxin toma esto, ¿por qué? Porque de esa manera él puede desarrollar lo que él dice un concepto abierto. Es decir, la importancia acá de Roxin de la figura central está asociada a lo que es un concepto abierto, porque la criminalidad va demostrando, a medida que van pasando el tiempo, distintas formas de actuación. Entonces, si nosotros partimos de conceptos estrictos, ¿no? Conceptos formales, no vamos a poder incorporar los nuevos casos de criminalidad, y específicamente hoy en el siglo XXI, donde la política criminal tiene en cuenta qué cosa es la criminalidad organizada. Y este es uno de los problemas que vamos a ver hoy, cómo el Código Penal o la legislación penal, cómo las teorías que fueron desarrolladas de una perspectiva individualista, es decir, teniendo en cuenta al autor y al partícipe, pero no en un sentido, digamos, colectivo, en un sentido social, cómo puede adaptarse esas reglas o tipos de participación, que en nuestro Código Penal, ustedes saben, en el artículo 45 y 46, regulan distintas figuras autorales y de participación. Pero esas figuras están pensadas siempre desde una perspectiva, si ustedes quieren, horizontal, individual, no de una perspectiva colectiva, una perspectiva estructurada, una perspectiva vertical. Entonces, este problema Roxin lo detecta cuando está elaborando su tesis doctoral, y específicamente, como es alemán, en esa época, en la década del 70, ustedes recordarán el juicio de Eichmann. Entonces Eichmann, que fue secuestrado acá en nuestro país, fue llevado a Israel, juzgado, condenado a la horca, y muere finalmente, se le aplica la pena capital. Pero lo que a Roxin les llama justamente la atención del proceso de Eichmann es las dos posiciones que tenían, tanto la defensa como la fiscalía. Por un lado, la defensa que decía que Eichmann, ustedes recordarán, Eichmann era el encargado de todo lo que era el tránsito de trenes, todo lo que es el tránsito ferroviario en toda Europa, que se llevaban digamos, a los judíos a los campos de concentración. Entonces lo que decía, ¿qué arguía la defensa? Decía que Eichmann era una figura, no era una figura central, que era una figura, digamos, un mero partícipe, y ponían el ejemplo de quien había sido el jefe de Eichmann, que era Heydrich, que en 1942 murió en un atentado. Entonces él decía, si Heydrich, que era el jefe de él, muere en el atentado, y todo lo que fue el holocausto, todo lo que fueron los crímenes de lesa humanidad cometidos, o el genocidio en definitiva, cometido en los campos de concentración, disperdigados por toda Europa, siguió funcionando, ¿de qué manera Eichmann podía evitar que esto siguiera adelante? No había forma que pudiera. O sea, es más, si Eichmann hubiese muerto, esto hubiese seguido adelante. Entonces lo demuestra que Eichmann era una figura, digamos, circular, una figura no importante. Quien que tenía importancia claramente era Hitler, por ejemplo, o Himmler, pero no Eichmann. La fiscalía, ¿qué decía? La fiscalía decía, no, todo lo contrario. Eichmann tenía una posición central dentro de lo que es el aparato de poder. ¿Por qué? Porque era el encargado justamente de coordinar todo lo que es la logística en materia de tránsito ferroviario para llevar a las víctimas de los distintos puntos de Europa hacia los centros de exterminio. Entonces, esa postura era central. Bueno, más allá que Eichmann fue condenado, obviamente, y murió en la horca, Roxin tomó estos dos argumentos y trató, digamos, de explicar desde el punto de vista de los tipos de participación que estaban previstos en el Strafgesetzbuch, en esa época, artículos 46, 47 y siguientes, cómo podría ser juzgado un directivo de un aparato de poder, en este caso él pensaba en Hitler, Himmler, etc., a la luz de estos tipos de participación previstos en el Código Penal alemán en ese entonces. Entonces llegaba a la conclusión que a Hitler, por ejemplo, o a Himmler no le podrían imputar una autoría directa porque ellos no ejecutaron de propia mano, no mataron a nadie, a ninguna de las víctimas. La coautoría, el problema que presentaba es que para Roxin, que en esto se diferencia de Welzel, un elemento importante para distinguir al coautor del partícipe necesario es que el aporte esencial que realiza el coautor tiene que ser durante la fase de ejecución. Claramente, ni Hitler ni Himmler habían participado durante la fase de ejecución, no habían realizado un aporte esencial durante la fase de ejecución, y tampoco había un plan común. O sea, no es que se habían puesto de acuerdo Hitler, Himmler y el resto de los ejecutores que estaban en los campos de concentración para asesinar a las víctimas. Entonces quedaba el problema de la autoría inmediata. Y el problema de la autoría inmediata siempre se construyó históricamente de manera convencional sobre la idea de una pérdida de libertad. Es decir, para que una persona pueda ser instrumentalizada, se partía de la base que el dominio de derecho que tenía el autor, el sujeto de atrás, el Hintermann, como se le denomina en alemán, debía basarse ese dominio en el déficit, ¿no?, del instrumento. Es decir, la falta de libertad que podía
derivarse por coacción o por error, y también después se suma el tema de la imputabilidad, es lo que fundamentaba convencionalmente la autoría inmediata. Los ejecutores, ninguno actuó bajo coacción, menos bajo error y menos aún eran inimputables. Con lo cual la autoría inmediata en el sistema clásico, pensado en ese entonces, tampoco era de recibo. ¿Qué quedaba? Quedaba la inducción o la determinación o la instigación, en definitiva, que tampoco se podría dar porque se exigía que la inducción fuera directa, es decir, que el inductor indujere, determinare al autor de manera directa. Y acá teníamos una escala jerárquica, teníamos distintos niveles de decisión y de toma de decisión y distintos niveles de ejecución, y claramente que no existía un vínculo entre el directivo y el ejecutor, o sea, el que daba la orden no era directamente el que la recibía, pasaba por distintas escalas jerárquicas hasta llegar a los ejecutores. Entonces la inducción también estaba descartada. ¿Qué quedaba? Una mera participación. Claramente este resultado era insatisfactorio. Entonces Roxin se preocupó por buscar una explicación, y lo que él desarrolla es una tesis que se llama hoy en día dominio por organización, o la tesis de la teoría del aparato organizado de poder. Esta teoría del aparato de poder o el dominio por organización se inscribía dentro de las formas de autoría, que son autoría directa, coautoría, y dentro de la más conocida, la coautoría funcional, y la autoría inmediata. Roxin elabora dentro de los casos de autoría inmediata una forma de dominio caracterizada justamente por la intervención de una organización criminal. ¿Cómo llega a esto? Porque recuerden que desde el punto de vista de la autoría inmediata, siempre los autores, incluso hoy en día, manejan estos presupuestos básicos en donde la posibilidad de instrumentalizar a otro descansa en que el otro padece un déficit, ya sea un déficit cognitivo en el caso del error, un déficit de la voluntad en el caso de la coacción, o un déficit de capacidad, en definitiva, de imputación. Y por eso el sujeto de atrás puede dominar a un menor de edad, puede dominar a alguien que tiene el dominio por error, porque no sabe, por ejemplo, que la prenda que está tomando es de otra persona y piensa que es de aquel que se la solicita, o en los casos de error que él dispara, el famoso caso del oso, piensa que por consejo del otro dice dispará, que eso es un oso y en realidad es el guardia del parque porque él no ve bien y no alcanza a ver, porque es miope, etc. Entonces, y en los casos de coacción, cuando alguien le impone una voluntad de realizar justamente un delito, y en ese sentido este sujeto no tiene opción. Estos son los casos clásicos. ¿Cómo puede encajar una autoría inmediata a través de un aparato organizado de poder en estos casos convencionales? Entonces se elabora, no solo Roxin, después vamos a hablar de otro autor muy importante que se llama Schroeder. Roxin parte, ¿no?, de describir tres casos o tres constelaciones de casos en donde puede haber una autoría inmediata, es decir, un dominio por parte del sujeto de atrás, aunque el instrumento no padezca un déficit o sea incluso plenamente responsable. ¿Qué casos? Uno de esos casos es cuando el error pasa sobre la cuantificación de lo injusto. Los casos que se dan es determina otro destruir un cuadro y piensa que es un cuadro que no tiene valor y en realidad es un Kandinsky. Segundo caso, por ejemplo, en el supuesto de error de prohibición vencible, donde el sujeto puede salir de ese error en cuanto a la ilicitud de su conducta y es aprovechada por otro. Recibe penas y se lo castiga de manera disminuida, pero se lo castiga al fin. Entonces se quiebra esa idea del dilema entre, por un lado, dominio y por el otro lado, un Freiheit o falta de libertad. Y el tercer caso es donde el ejecutor es plenamente responsable, que es los casos de dominio por organización. Es decir, cuando hay un directivo, que se tienen que dar ciertas características, dice Roxin, que son estas para construir el dominio por organización. Lo primero que tenemos que tener es una estructura jerarquizada, para identificar cuándo se puede aplicar el dominio por organización, una estructura jerarquizada. Segundo, aparte de esta estructura jerarquizada, lo que va a exigir Roxin es que haya marginalidad jurídica. Es decir, que la actividad de esa organización siempre esté enrolada fuera de lo que es el derecho. Algunos hablan de un Estado dentro de otro Estado, etc. Es decir, que la propia organización se dé sus propias reglas y se maneje, no lo dice este Roxin, después de esto habla Schunemann y otros autores que siguieron esta línea, pero digo, hago una síntesis del status quo hoy en día, de cómo está la situación hoy en día en este tema, que esa actitud criminógena, ¿no?, va, digamos, es autopoética, va creando sus propias reglas a diferencia de las reglas que alcanzan al resto de los ciudadanos. Y uno de los criterios, que es uno de los criterios más discutidos, es el tema de la fungibilidad o la sustituibilidad
de los ejecutores. Acá Roxin dice que el directivo que está en Berlín, por ejemplo, Hitler, que cómo responsabilizamos a alguien que está en Berlín respecto de las matanzas o los asesinatos que se están cometiendo en Polonia, en Auschwitz, por ejemplo. Entonces él dice, bueno, si está la estructura jerarquizada, por un lado, si tenemos que esa estructura, en este caso el Estado dictatorial hitleriano, se maneja fuera de lo que es el derecho consuetudinario, el derecho de los derechos humanos, en definitiva, el derecho humanitario. Si opera fuera del margen de lo que es la ley, lo que es la Constitución, y aparte de eso tenemos que la fungibilidad, que lo que le asegura a quien da la orden es que esa orden se va a cumplir. ¿Por qué se va a cumplir? Porque si hay alguno de los ejecutores que son plenamente responsables que no cumplen esa orden o no pueden cumplir esa orden, inmediatamente va a haber otro que lo va a sustituir. Entonces, con estos tres elementos, y un cuarto sería, digamos, que es más regulativo, en el sentido que a medida que nosotros vamos ascendiendo en la escala jerárquica, aumenta la responsabilidad de aquellos que ocupan los distintos escalones jerárquicos de esa pirámide criminal. Con estos cuatro elementos, Roxin construye lo que se llama hoy en día la autoría inmediata a través de un aparato organizado de poder o dominio por organización. ¿Por qué? Primero porque el dominio final del hecho en Belsen, en la terminología belseniana, o el dominio del hecho en términos roxinianos, digamos, reconoce distintas formas de dominio. Esas formas de dominio tienen que ver justamente mediante una metodología inductiva que parte de los tipos penales. Entonces, para aquellos tipos penales, que recuerden que el dominio del hecho solamente se aplica para delitos dolosos, es que lo imprudente queda fuera. Lo imprudente queda fuera. Por lo menos hasta la cuarta edición del Täterschaft und Tatherrschaft, Belsen venía manejando el delito imprudente como infracción de deber, pero después lo deja fuera. Entonces, tenemos del amplio abanico delito solamente doloso. Todo lo que es imprudente queda fuera para el criterio del dominio del hecho. Segundo, delitos especiales propios también queda fuera. Roxin elabora los flic delicte, digamos, infracción de deber, para determinar la autoría en esos casos. Y todo lo que es un grupo muy minúsculo de los delitos de propia mano, y también, lo que es muy importante, los delitos de omisión. Todo eso queda fuera, digamos, de la idea de un dominio del hecho. Entonces nos quedamos solamente con el dominio del hecho que se aplica por lo general a lo que son los delitos de homicidio dolosos, asesinatos, estafas, hurtos, robos, etc. Violaciones. ¿Por qué es tan importante entonces si deja de lado una criminalidad, deja de lado la criminalidad imprudente, omisiva, especial, de propia mano? Porque para todo lo que trabajamos en la justicia, o trabajamos lo que es en la administración de justicia, o aquellos que justamente trabajan como profesionales del otro lado del mostrador, como se dice, estos son los delitos que generalmente ocupan los mayores grados de estadísticas, es decir, siempre tenemos el homicidio, el robo, etc. Entonces el dominio del hecho ha sido un criterio que ha encontrado una amplia receptividad por parte de los operadores jurídicos, sobre todo en la dogmática, porque sirve para resolver los casos más comunes que tenemos, los casos más difíciles que el delito de funcionario, etc. Bueno, ahí podemos apelar a ciertas formas, no tenemos tiempo para verlo, digo, pero ciertas formas de imputación o criterios de imputación que pueden ser acorde con ese injusto especial que presenta el delito de funcionario. Entonces, volviendo a esto, el dominio del hecho presenta distintas formas. Dominio de acción se refiere a aquellos casos en donde el autor actúa de manera directa. A mata a B. En ese caso se habla de dominio de acción. Domina la causalidad que lleva a la producción del resultado. No el resultado. Ojo con esto. No el resultado. Porque nadie domina el resultado. Si alguien pudiera dominar el resultado, no habría tentativa. Entonces, en ese sentido, lo que domina es la causalidad que lleva a la producción, el nexo causal o el dominio sobre el riesgo, depende de los autores que siguen imputación objetiva, etc. Dominio sobre la acción. Ahora, cuando son varios que participan y con el mismo rango de autores, porque hay un plan común, se dividen las tareas y aparte de dividirse las tareas, hay un aporte, como dice Roxin, durante la fase de ejecución, y ese aporte además es esencial, el dominio es compartido. Se llama, una de las variantes es el dominio funcional o división de trabajo, porque lo que caracteriza esta actuación conjunta es que se divide en el trabajo el caso del robo al banco. Quien utiliza la violencia, quien sustrae el dinero, quien anula la alarma y quien espera afuera, quien espera, digamos, fuera del banco a los efectos de lograr la huida. Y por último tenemos la autoría mediata. La autoría mediata se llama dominio de la voluntad en términos roxinianos. Y acá lo que yo domino es, dice Roxin, la voluntad del otro, más allá de alguna crítica de Ceres Somir, que fue mi maestro español, que en realidad quien domina la voluntad también domina la acción. Es una cuestión terminológica que no tiene sentido. Volvemos a recapitular. Dominio de acción,
dominio funcional y dominio de la voluntad. Ahora, ¿cómo ingresa el dominio por organización? Entonces, el dominio por organización ingresa dentro de lo que es la autoría inmediata, género. Hay una especie específica que vamos a llamar Täter hinter den Täter. ¿Qué significa esto? Autor detrás del autor. ¿Qué estoy reconociendo ahí? Que hay dos autores, que en realidad no tienen ninguna especialidad eso, porque también en la coacción hay dos autores, nada más que el instrumento resulta ser irresponsable, pero acá la particularidad que tiene es que los dos autores son responsables. O sea, hay responsabilidad penal por parte de los dos autores. Entonces, con esto, después como también Juneman, que es discípulo de Roxin, lo que se está reconociendo es que el dominio del hecho tiene a su vez distintos grados de dominio. Es posible reconocer, sobre todo en el dominio por organización, distintos grados de dominio. Los ejecutores, quienes están en el campo de concentración, matando a las víctimas, tienen un dominio de acción. Y el que está en la cúspide, el director, tiene un dominio por organización. Es autor mediato porque domina a través de estos ejecutores, a través de toda la estructura, domina el hecho. Este es el planteamiento básico de Roxin. A partir de este planteamiento de Roxin, por ejemplo, tenemos en el derecho penal internacional un autor muy conocido, se llama Kai Ambos, que él parte también del dominio del hecho, pero dice que lo que se domina no es a los ejecutores a través del aparato vertical, organizado y jerarquizado, sino que lo que se domina es la propia organización. O sea, la propia organización, el ente colectivo, es el que se domina y que posibilita que el directivo o el dirigente que está ubicado en la cúspide de esa escala jerárquica es el que pueda dominar el hecho. Acá Roxin, digamos, no critica este punto porque, como él dice en el derecho penal internacional, hay una responsabilidad también de los directivos, digamos, de aquellos que ocupan cargos ejecutivos, etcétera, y aparece el tema del aparato organizado estatal, no sería, digamos, un problema, no iría en contra de su tesis, en definitiva. Otros autores dicen, pero el parágrafo 25 del Código Penal, cuando habla dominar el hecho a través de otro, ese otro se refiere a otra persona, no a una asociación o una organización criminal. Esta es una discusión que la da Ranf, por ejemplo, en Alemania, y la dan otros. Recuerdo que si bien nosotros en lo que es el ámbito latinoamericano y español ha tenido amplia repercusión lo que es el dominio por organización, también tenemos que reconocer que hay muchos autores importantes como Herzberg, tenemos Heine, etcétera, Bauman, etcétera, que se han opuesto a esta idea. El mismo Welsel se oponía a esta idea del dominio por organización. Ustedes si van a lo que es derecho penal alemán, página 122, 123, van a ver que ahí Welsel critica en un párrafo esta idea de que puede haber dos autores responsables. Que puede haber dos autores responsables. Esta idea ya, digamos, era criticada por Welsel. Entonces tenemos el dominio por organización, tenemos justamente que se puede dominar el hecho a través de un aparato organizado de poder. ¿Cuáles son los problemas que presenta esta teoría? Principalmente cuando uno habla de estructura organizada, uno podría preguntar ¿qué tipo de estructura organizada? Porque lo que se critica a Roxin es que él cuando desarrolla esta tesis está pensando en lo que es la dictadura hitleriana. Y lo cierto es que la dictadura hitleriana no volvió a darse como evento histórico, sino fue un hecho, digamos, si ustedes quieren, único, y que después no volvió a darse con las mismas características de tener todo un Estado organizado para cometer actos criminales o delitos de lesa humanidad o planificar un genocidio. Si ustedes me dirán, sí, bueno, pero tenemos el caso de Ruanda, tenemos el caso de la ex Yugoslavia, etc. Pero esos fueron hechos, el de Ruanda uno lo puede discutir, el de Yugoslavia fue Breznica, un hecho muy puntual, etc. Pero no había todo un aparato de poder, sino esto se relacionó más a distintos comandantes que actuaron de esa manera, eliminando a lo que eran los musulmanes, etc., en esta lucha étnica que pasó en Yugoslavia. Entonces, uno de los primeros problemas que tiene, digamos, Roxin es que él pensó, esta tesis la desarrolló teniendo como plafón o escenario la dictadura hitleriana, pero que después es muy difícil encontrar en la práctica, ¿no? En la praxis, un caso parecido o análogo. Entonces, el problema pasa a lo que se denomina, el problema de todo esto pasa por definir lo que se llama el Schreib des Täter, que es el autor de escritorio. Que el autor de escritorio, como no realiza, no ejecuta de propia mano, ni lo hace de manera coordinada con otros, sino que está en su escritorio y aprieta botones y manda a ejecutar gente, etc., ¿de qué manera esa persona puede ser responsabilizado como autor? Roxin dice autor mediato a través de un dominio por organización. ¿Cuál fue la historia, digamos, del desarrollo, digamos, y por qué hoy estamos discutiendo esto? Porque en principio Roxin
parte de esta idea, el tema de la jerarquización del aparato de poder ya es un problema. Segundo, la marginalidad jurídica. Es necesario que toda la organización esté fuera de lo que es el Estado de Derecho, o es posible que realice algunas actividades que justamente sean criminales. Y eso es una cuestión sobre Roxin, digamos, a la larga, termina reconociendo que tampoco es necesario que toda la organización, digamos, tenga una actividad criminal, que es posible que justamente realice de manera paralela a lo que es un Estado de Derecho, tenga actividades criminales. Tenemos algún caso en la jurisprudencia argentina que se ha aplicado para un gobierno constitucional el aparato organizado de poder en caso de corrupción, por ejemplo. Eso después lo podemos discutir. Pero digamos, Roxin ya en este sentido matiza esa idea original. Y si ustedes me preguntan, ¿cuál es el punto, digamos, el talón de Aquiles de esta teoría? El talón de Aquiles de esta teoría es justamente el tema de la fungibilidad o sustituibilidad, como también lo denomina Roxin, sobre todo fungibilidad. Hay otros autores que cuando hablan de fungibilidad utilizan el término sustituibilidad. Roxin también lo utiliza en las últimas ediciones para referirse en realidad para responder a ciertas críticas en Täterschaft und Tatherrschaft. Porque ahora cuando uno habla de sustituibilidad o fungibilidad, es una fungibilidad abstracta concreta. Porque en el caso de la dictadura nacional socialista había miles y miles de ejecutores. No era un problema la sustituibilidad o la fungibilidad. Ahora, si uno lo lleva a lo que es el caso de la mafia o lo lleva a cierto tipo de actividades criminales paraestatales, no siempre se da esta fungibilidad. Schroeder, que yo les dije que en la década del 70, él a su vez, mientras Roxin elaboraba esta tesis, Schroeder escribe un libro que también es muy importante, si bien fue opacado, digamos, por Roxin, pero Schroeder es un autor muy importante en materia de autoría y participación. Específicamente él desarrolla lo que es el concepto de Täter hinter den Täter, así se llama su libro, y desarrolla esta idea de la posibilidad de que haya dos sujetos responsables. Entonces, Schroeder le criticaba a Roxin diciéndole, bueno, está bien, en el caso de la fungibilidad, pero ¿qué pasa con el especialista? Imagínense en el caso de una asociación ilícita que se dedica a falsificar billetes y tiene al experto que falsifica los billetes. Esa persona no es fungible, yo no la puedo sustituir. Entonces, bueno, ahí Roxin dice, bueno, en los casos del especialista claramente no hay una sustituibilidad, pero el tema de los ejecutores sí puede darse, sobre todo pensando en los casos de asesinato, ¿no? Siempre está enfocado en los casos del asesinato, en el delito de genocidio. Entonces, ahí Roxin, los distintos autores que van siguiendo la línea de Roxin, por lo general terminan, digamos, de aceptar o de llegar al consenso que esa fungibilidad tiene que ser por lo menos concreta, es decir, tiene que haber ejecutores. Ahora vamos a ver cómo se va planteando en los distintos casos. Recuerden que esto es de 1963. ¿Cuál fue el primer tribunal que tuvo en cuenta esta teoría del dominio por organización y la aplicó, ¿no? Fue justamente la Cámara Federal que juzgó a los excomandantes acá en Argentina. La Cámara Federal aplicó el dominio por organización para imputarle en carácter de autores mediatos a Videla, etcétera, a Macera, etcétera, a los distintos excomandantes de las juntas. Utilizó la autoría inmediata a través de un aparato organizado de poder para imputarles por los asesinatos cometidos. Esto después fue apelado, llegó a la Corte Suprema y en un fallo bastante extraño. Digo extraño ¿por qué? Porque ustedes tienen ahí un voto colectivo en donde la Corte Suprema aplica lo que es la teoría formal objetiva, es decir, considera que son partícipes los excomandantes, mientras los ejecutores son justamente autores, pero después en los votos individuales, eran 5 miembros en ese entonces, 3 votos individuales aceptan esta forma de autoría inmediata. Se ve que no se pusieron de acuerdo en el voto conjunto, entonces dijeron, bueno, y yo me imagino, uno puede intuir acá, que hay otro problema que se plantea con esto, es que si yo hubiese aceptado la autoría inmediata a través de un aparato organizado de poder, el problema que yo tenía es el principio de legalidad, porque ni ahora, ni en ese entonces, estaba regulado en el artículo 45 del Código Penal lo que es la autoría inmediata. Si bien alguien podrá responder, bueno, pues tal vez es una crítica relativa porque los alemanes desarrollaron la autoría inmediata para cubrir lagunas de punición, específicamente cuando se utilizaban menores de edad, inimputables o casos de coacción o error, y después eso fue receptado en 1975 cuando se modifica el Código Penal y se lo introduce en el parágrafo 25, pero lo cierto es que esta forma de autoría inmediata exige ciertos presupuestos que si yo ni siquiera tengo una base legal como para desarrollarlos,
podría dar lugar, yo me imagino que esto fue la decisión, o porque, o la teoría no la aceptaban o no la entendía, pero me inclino más para evitar cualquier tipo de cuestionamiento del principio de legalidad y aplicar lo que era en ese entonces un criterio foráneo. Entonces digo, en ese entonces, recuerden, en el 86, digamos, lo que primaba era una teoría formal objetiva. Recién se estaba hablando del dominio del hecho, ¿no? Recién acá en Argentina algunos autores estaban hablando del dominio del hecho, pero no era en ese entonces una teoría aceptada y mayoritaria, y menos aún por los tribunales. Entonces, la Argentina, la Cámara Federal, es uno de los primeros países que adopta este criterio de dominio por organización. Después tiene mucho reconocimiento, ahora en Alemania, cuando se juzga a los integrantes de lo que era el ex Sicherheitsdienst, lo que es el servicio de seguridad de la ex DDR, de lo que era la Alemania democrática comunista en definitiva. Entonces ahí se juzgaron a esos integrantes del Sicherheitsdienst como autores mediatos. En el fallo, que es el fallo de BGH 40218, que es el tomo y la página, que es un fallo trascendental, porque ahí es donde el Bundesgerichtshof, el Tribunal Supremo Alemán, le da carta de ciudadanía a esta teoría. En realidad, ojo, porque no utiliza solamente a Roxin, sino también utiliza a Schroeder, este autor que yo les dije que también había escrito en la década del 70, Tether Himpenden Tether, porque Schroeder parte de la base en los casos para resolver los casos de autoría dentro de lo que son los aparatos organizados de poder, y específicamente los directivos, utilizan lo que es el ejecutor que ya está resuelto, o que se llama predispuesto, con inclinación, etcétera, a cometer el hecho. Aquel que ya está, cuando yo puedo utilizar a alguien que ya está decidido a cometerlo. La inducción ahí no puede operar porque aquel que está digamos, decidido a cometer el hecho, no puede ser determinado, ya está determinado el acometerlo. Entonces, pero sí puede receptarse como un caso de autoría mediata a través de utilizar a alguien que ya tiene inclinación o predisposición a la ejecución del hecho. Entonces, ahí hizo una mixtura y utilizó el tema de la omisión impropia. También hizo digamos, una mezcolanza, un millum, sobre las distintas teorías que estaban en boga, pero en definitiva reconoce la autoría mediata a través de un aparato organizado de poder, con estos matices, como una forma de imputación que está prevista ahora sí en el parágrafo 25 del Código Penal, que ya regulaba la autoría a través de otra persona, el autor a través de otro. Esto después va evolucionando, y hay en Perú, se juzga en el fallo Fujimori, se juzga también, fíjense que estamos hablando, lo que él lo pensó para la dictadura hitleriana, se utiliza acá para la dictadura militar argentina, para la ex-junta, las ex-juntas, mejor dicho, se utiliza también en Alemania para juzgar a los directivos de la ex-DDR, etc. Se utiliza en Perú para juzgar a Fujimori cuando da el golpe de Estado, y a través de lo que era el grupo Colina 38 utiliza a militares para ejecutar a los disidentes, etc., en el combate contra Sendero Luminoso. Y también se utiliza en Perú, el Tribunal Constitucional peruano lo utiliza para juzgar al líder de Sendero Luminoso, que era Abimael Guzmán, que en este caso fue uno de los únicos precedentes donde se juzga justamente a un directivo de una organización terrorista. Entonces tenemos que se aplicó para lo que es criminalidad estatal y también criminalidad paraestatal, en este caso el terrorismo. Después nosotros lo hemos utilizado también en el caso de lo que se conoce como la sustracción sistemática de bebés, etc. Los tribunales federales, las cámaras federales han utilizado la autoría mediata a través de un aparato organizado de poder para imputarle, ¿no?, a aquellos directivos, imputarle el carácter de autores mediatos de este tipo de conductas. Por lo demás, tenemos que tener en cuenta que Roxin limitaba la aplicación de este dominio por organización, lo limitaba a los casos de criminalidad estatal y paraestatal. Siempre negó la posibilidad de utilizarlo en el marco de la criminalidad empresarial. Es decir, él decía, la criminalidad empresarial no se puede utilizar este dominio, ¿por qué? Porque no hay marginalidad jurídica. O sea, una empresa tiene por objeto social necesariamente algo que tiene que ser lícito. Entonces, como no hay marginalidad jurídica, puede haber, obviamente, es una estructura que está caracterizada por una jerarquía vertical, etcétera, donde los directivos toman las decisiones, etcétera, pero no se puede aplicar a lo que es el ámbito empresarial. Y acá el problema es que los distintos discípulos, con sus distintas... Roxin tiene más de 90 años y se llama tercera generación de discípulos. Hay muchos discípulos que han intentado, eliminando algunos de estos presupuestos, sobre todo el tema de la marginalidad jurídica, extender el dominio por organización a lo que es la criminalidad empresarial. Y esto vino de la mano de dos fallos, por lo menos, que hay del Bundesgerichtshof
donde lo aplican en casos justamente de criminalidad empresarial, pero no una criminalidad empresarial que uno puede decir una criminalidad corporativa, sino es más bien en los casos de criminalidad mediana, de lo que podía ser una pymes, etc., ha aplicado el Bundesgerichtshof esta forma de autoría inmediata a través del dominio por organización, con lo cual también le ha dado carta de ciudadanía, o si ustedes, si no se puede decir así, aplicar, extender esta forma de autoría inmediata a lo que es la actividad empresarial. Y entonces uno decía, bueno, el dominio por organización, ¿no? Y la criminalidad organizada. El dominio por organización fue pensado claramente para una criminalidad estatal o paraestatal, no una criminalidad empresarial, en términos de Roxy. Pero la verdad es que tiene, si bien yo aclaro que en mi tesis doctoral yo me aparto de esta idea, la critico por el tema de la fungibilidad, por el tema de que en realidad la fungibilidad lo que viene a demostrar es que el directivo no tiene dominio del hecho. Si el ejecutor puede rechazar la orden, es que eso me está demostrando que es un dominio potencial. Entonces, un dominio potencial no hace un dominio real. Entonces, en ese sentido, digamos, no se puede, digamos, sostener que la fungibilidad sea un presupuesto normativo suficiente como para sostener que alguien a quien yo le doy una orden y a quien yo le doy la orden puede resistir la orden o no cumplirla, puedo decir, bueno, pero si yo tengo otro, entonces podría ejecutarse el hecho, entonces lo domino porque lo que puede eventualmente pasar, entonces no lo domino. Está claramente que yo entonces el hecho no lo domino. Y esto se vio claro en el caso de los soldados del muro de Berlín, cuando fueron juzgados los distintos jefes de regimiento que participaron en las distintas postas que estaban ubicadas a lo largo del muro de Berlín, donde había supuestos, donde había 3 o 4 soldados, no había más, y muchos de ellos en algunos casos no dispararon y permitieron que huyeran, digamos, berlineses o alemanes del sector oriental hacia lo que es el sector occidental, o incluso no se cumplieron las órdenes, etc. Entonces, Murman, que es una autora muy importante también en Alemania, lo que predicaba en esos casos es que en estos casos yo no puedo hablar de fungibilidad cuando tengo 4 personas y no cumplen la orden. O sea, si no cumplen la orden me están demostrando claramente que yo no tengo dominio, o sea que esa directiva no se va a cumplir. ¿Y por qué es importante el tema de la fungibilidad? Porque Roxini trató de buscar, a lo largo de estos años fue respondiendo a cada una de estas críticas, entonces Roxini se centró en que el tema de la fungibilidad apuntaba más a que eso, digamos, la fungibilidad más que el dominio le daba la posibilidad, una alta posibilidad de que se produzca el resultado. Entonces, a lo cual le contestan, bueno, pero el tema de que se produzca en mayor o menor medida el resultado no significa que yo tenga dominio del hecho, o sea, el dominio no se extiende a que se pueda producir el resultado, sino todas las tentativas deben ser consideradas como falta de dominio. Entonces, un poco Roxini intenta justificar y mantener esta teoría, que es ampliamente aceptada. De hecho, en el derecho penal internacional ustedes tienen el fallo Katanga, ¿no? Del 2008, en donde el Tribunal Penal Internacional aplicó, en este caso de Katanga, la autoría mediata a través de un aparato organizado de poder, pero fue el único precedente, tampoco hubo otros precedentes, porque en el derecho penal internacional la importancia de esta teoría, si ustedes quieren, la proyección que pueda llegar a tener esta teoría ha mermado, porque hay una regulación específica, esto si ustedes van a lo que es el Acuerdo de Roma, el Tratado de Roma y cómo están regulados los delitos, ahí hay una responsabilidad específica del superior que da la orden, que no es otra cosa de lo que ya estaba previsto en el artículo 514 del Código de Justicia Militar, cuando trasladaba la responsabilidad de lo que hacía el ejecutor, la trasladaba al superior que había dado la orden antijurídica. Entonces, en el derecho penal humanitario, en el derecho penal internacional, también se juegan con estos criterios de imputación, en donde por un lado le imputan a aquel que da la orden y también hay una forma de responsabilidad especial digamos, por posición de garante, si el jefe o el comandante, sabiendo que se están cometiendo este tipo de delitos, no los evita, o pudiendo saberlo, como dice la norma, tampoco los evitase. Entonces ahí ya hay una forma de atribución mucho más específica de responsabilidad a través de criterios que apuntan a la idea esta de escala jerarquizada, de estructura jerarquizada. Pero nos quedan los delitos que son convencionales, los delitos que son comunes, si ustedes quieren. Entonces, en este lado hoy en día hay distintos autores que tratan de elaborar o proponer la posibilidad de aplicar una autoría inmediata a través del dominio del hecho en distintas versiones. Una de ellas es la de Schlösser, que es un autor muy importante, porque desarrolla lo que se llama el dominio social. Entonces,
la búsqueda del dominio social como forma para basar la autoría inmediata de los directivos, a lo que apunta más allá de la criminalidad estatal o paraestatal, es tratar de aplicarlo a lo que es la criminalidad empresarial. Lo mismo lo que, el autor Heinrich, que habla sobre lo que llama Entscheidung Täterschaft, que que sería, digamos, el autor de decisión, que justamente en el marco empresarial, quien toma las decisiones, digamos, en cierta medida, subroga la capacidad de decisión del ejecutor. El ejecutor se limita a cumplirla. Imagínense una empresa. Si los directivos dan una orden, el empleado no está cuestionando la orden, la realiza. Entonces lo que se dice ahí que el dominio viene por la toma de decisión. Generalmente en una estructura organizada, la toma de decisión y la información fluye de abajo hacia arriba. O sea, quien está en mejor posición para decidir siempre es el directivo. Entonces el directivo que dentro de una estructura organizada, jerarquizada, toma la decisión, usurpa, por decirlo de alguna forma, lo que es la libertad de decisión del empleado o del ejecutor, y entonces basándose en esa usurpación solamente se aprovecha y puede realizar el delito. También es posible aplicar en el marco de la actividad empresarial la autoría inmediata cuando los operarios o los trabajadores actúan bajo error de tipo o error de prohibición. O sea, no necesariamente tenemos que acudir siempre al dominio por organización para afirmar esta forma de autoría inmediata. Digamos, los casos convencionales de autoría inmediata por déficit, digamos, de decisión o déficit de voluntad también son abarcados por estos casos. Pero lo importante es que hoy la criminalidad organizada, y sobre todo en el sector empresarial, se enfrenta por lo menos a dos posibles soluciones. ¿Por qué en Alemania hay tanta elaboración de la autoría inmediata a través de lo que llama un dominio por organización y se fundamenta ya sea en la fungibilidad, en el dominio social o en el poder de decisión? Porque hay un problema puntual que tiene en la legislación, en el derecho penal alemán, que ellos no tienen regulada la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Al no tener regulada la responsabilidad penal de las personas jurídicas, necesariamente tienen que elaborar criterios que puedan, digamos, alcanzar esa forma de responsabilidad colectiva o social. Por lo demás, si bien nuestro país en algún caso en las leyes especiales tiene un reconocimiento de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, por lo general nuestro Código Penal, ustedes ven que en la parte general se sigue, digamos, acuñando el brocapo, es decir, es irresponsable la persona jurídica, pero estas cuestiones se podrían llegar a resolver si yo, dentro de lo que es en el ámbito empresarial, ¿no?, desarrollo la responsabilidad penal de la persona jurídica. Si yo tuviera una auténtica responsabilidad de la persona jurídica y elaboro criterios de imputación y adapto la teoría del delito a lo que es la acción colectiva, la acción corporativa, la responsabilidad social, etc., no tendría necesidad de acudir a la autoría inmediata a través de un dominio organizado de poder. Y podría dejar la autoría inmediata a través de un dominio organizado de poder para los casos de criminalidad estatal o paraestatal, llámese dictaduras, mafia, guerrilla, etc. Pero no necesariamente habría que utilizar, diferenciar claramente los dos criterios para hacer un derecho penal mucho más eficiente en función justamente buscando mayor eficacia frente a lo que es el problema hoy de la criminalidad organizada. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Gustavo. La verdad que un placer escucharte esta puesta a punto sobre criminalidad organizada y la cuestión del dominio en los aparatos. Bien, si tenemos preguntas, vayan dejando aquí en el chat, así vamos habilitando la palabra. Nahuel, si andás por ahí. Aprovechemos, si hay consultas, aprovechemos a nuestro expositor, que es un expositor de lujo. ¿Puedo aprovechar, Alejandra, para preguntar algo? Doctor, usted dijo, tomo el final en realidad, pero con algo que dijo al principio cuando se refirió a la Corte con respecto a que no había adherido a la posición de Roxin, ¿no? Sí. Mi consulta es, en virtud de esto último que usted decía, para dar una solución a las cuestiones de personas jurídicas, por un lado, y tomar la tesis de Roxin para
para estructuras estatales y paraestatales. La consulta es si usted considera necesario legislar la autoría inmediata por aparato de poder en forma específica en nuestro ámbito, digamos. Sí, bueno, Nahuel. Sí, pero vos fíjate que hay algo muy particular. Voy a tomar los últimos proyectos. El anteproyecto del 2012 mantuvo la misma redacción del artículo, de todo lo que es el título de participación criminal, ni siquiera introduce el tema de autoría inmediata. El proyecto de Código Penal que se fue presentado en el 2019, sí lo introduce, lo único que modifica, pero dice por sí o a través de otros, si mal no recuerdo, en la reforma que introduce en el 45. El problema es que vos tenés, tanto el artículo 45 como 46 está pensado en una dimensión individual. Incluso con esa reforma vos no podrías, digamos, tendrías bastantes problemas, digamos, para desarrollar criterios de imputación, por más que tengas esa base legal tan reducida de poner otro. Yo no digo que sea el mejor, pero el modelo, el código orgánico integral de Ecuador, que es un código que está a partir de 2015, ahí, si bien regula capaz en exceso y confunde inducción con autoría inmediata en algún dispositivo, me parece que hoy un código penal moderno debería tener por lo menos los 3 niveles de imputación. ¿A qué me refiero? La imputación clásica y convencional individual, que se puede resolver a través de los casos de autoría inmediata o coautoría funcional, etc. Es más, yo creo que la coautoría debería estar mejor definida. El segundo escalón es los casos de responsabilidad colectiva, que justamente relacionado con los que la criminalidad organizada, y por otro lado lo que es el derecho penal empresarial, y ahí sí tenés que incluir la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Entonces tenés que tener 3 elementos claros como para poder abarcar hoy en día esa forma de criminalidad. Vos tenés en el derecho penal ambiental, no podés seguir con el modelo del camión atmosférico, de perseguir solamente, como se sigue en narcotráfico, etcétera, y en distribución de imágenes pornográficas, el modelo de demanda. Castigás al dueño de la pymes o del camión atmosférico cuando después tenés la corporación como un veladero que te contamina el Jahuel, un río que abastece a parte de la provincia de San Juan, y solamente te quedás con los 8 empleados que estaban ahí y que cometieron de manera imprudente una contaminación de esos ríos, y la corporación queda afuera. Entonces, sí, hay que digamos, distinguir los 3 escenarios. En el caso del robo al banco, criterios de imputación individuales, horizontales. Criminalidad empresarial, responsabilidad penal de la empresa. Como pasa con la 27.401 respecto del cohechante como persona jurídica en el soborno. Y después lo que es criminalidad organizada, estatal o paraestatal, podés desarrollar ahí, porque el problema también de los delitos, de lo que se llama derecho penal humanitario, derecho penal internacional, es que te queda también afuera lo que son los casos siempre está pensando en qué pasa con los combatientes que no son regulares, qué pasa en los casos donde es una guerra civil, o sea, no son 2 ejércitos, sino dentro de un conflicto, como pasó en Ruanda, etcétera, conflictos étnicos o conflictos religiosos, etcétera. Entonces hay distintos tipos de conflictos a nivel internacional que puede derivar en un genocidio y que no siempre responden a la idea clásica de la dictadura hitleriana, que esto sea sistematizado con campos de concentración, etcétera. De hecho, ni en Ruanda ni en Yugoslavia se dieron campos de concentración. ¿Hubo ejecuciones masivas? Sí, seguro. Pero no, yo creo que acá faltó, digamos, la idea de una ejecución sistemática, digamos, favorecida o promocionada por el Estado y creando campos de concentración. Eso no se volvió a dar. Entonces, lo de Roxier me parece que justifica un déficit de imputación o de criterios de imputación de esa época de hace más de 60 años. Hoy en día, como ha avanzado el derecho penal internacional, el derecho penal humanitario y los criterios de imputación, esa importancia, digamos, en cierta medida desaparece. De hecho, la Corte Penal Internacional lo utilizó solamente en Katanga, no lo utilizó en otra situación más, y seguramente de la mano, porque CAI ambos ahora es integrante, crearon una corte justamente en Alemania que tiene que ver, que trata los casos de delitos de genocidio, etc. Entonces, CAI ambos es integrante de ese tribunal y me imagino que le habrá impulsado la aplicación de esa forma de autoría inmediata a través de un dominio por organización. Pero si vos no distinguís hoy que la política criminal del siglo XXI está orientada
a lo que es la criminalidad organizada y sobre todo a la criminalidad empresarial, lavado de dinero, etc., entonces los criterios de imputación que tenés del 45 tampoco te sirven. Buenísimo. Gracias, doctor. Bien. Acá tenemos, sí, Nahuel, habilita y a Federico. Federico Pagliuca, que es otro de los miembros estables del seminario. El aparato organizado de poder. De aparato organizado, ex alumno UBA. A ver. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Federico. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Saludos a todos. Los felicito nuevamente por la organización del evento. Siempre sale excelente, siempre con excelentes expositores. Y, doctor, mi consulta venía más que nada por este lado, teniendo en cuenta, digamos, las limitaciones que los autores de estas teorías se autoimponen, como por ejemplo la cuestión de la actuación en la fase ejecutiva. Si nosotros quitáramos ese límite, ¿no sería posible entender que el sujeto de atrás, el autor de escritorio, podría actuar en una coautoría con el sujeto de adelante? Que entiendo incluso que hay autores que ya lo han planteado, digamos. Quizás esa, digamos, sería una forma de resolver esta cuestión en base a mecanismos de imputación habituales. Y el otro mecanismo que yo entiendo está usando ahora la dogmática viene por el lado de las teorías cuantitativas de la autoría, que no sé qué piensa de las mismas, qué le parecen para utilizar en estos casos de organizaciones, ¿no? Sí, vayamos por la primera pregunta. Bueno, el criterio ese lo sostenía Belzel. Belzel justamente no exigía para la coautoría, siempre una de las soluciones alternativas fue la coautoría. Es verdad que Roxin, cuando elabora en concepto de coautor, el gran problema que tiene la autoría en general, digamos, gravita en dos ejes. Primero, cómo diferencias al instigador del autor mediato, y el otro, cómo diferencias al partícipe del coautor. Esos son, digamos, la problemática más fundamental que tiene la autoría en general. Entonces Roxin dice, bueno, yo si exijo durante la fase de ejecución un aporte esencial, lo que no exigía Roxin, y por eso el jefe de la banda, Belzel considera que el jefe de la banda, el minus de participación que tiene durante la fase de ejecución, se compensa con el plus que tuvo durante la fase, digamos, de los actos preparatorios. Entonces Roxin decía, bueno, pero va a ser muy difícil poder distinguir entre autor y partícipe. De hecho, hoy esto es, digamos, mayoritario, no es principio de autoridad, pero es en materia de coautoría, lo que es el aporte durante la fase de ejecución es prácticamente doctrina mayoritaria, porque es un criterio por lo menos claro y que te sirve para delimitar el partícipe del coautor. Vos te referís seguramente a Jacob. Bueno, Jacob fue obviamente discípulo de Belzel. Entonces, Jacob, por un lado, cuando se enfrenta al tema de los aparatos organizados de poder, lo que él propone es lo que llama la Mittäterschaft, o lo que es la coautoría funcional, pero con ciertos retoques. El más importante es que excluye lo que es el acuerdo común, porque eso es, para una doctrina tan normativa desde el punto de vista funcional como la de Jacobs, ese plan común o acuerdo común es un resabio, si vos querés, de lo que es un psicologicismo que hay que dejarlo de lado, y adopta el principio de adaptación, ¿no? Que la posibilidad incluso que porque como no se ponen de acuerdo, vos puedas ingresar a un plan que ya se está realizando sin necesidad de ese acuerdo y vos adaptándote a la actividad criminal. Lo que pasa es que Jacob, no sé si vos te referís a esto, en los últimos trabajos comienza a abandonar esta idea, digamos, lo que hoy en Alemania se está discutiendo, si en búsqueda de la unidad entre todas las formas de participación, porque vos fíjate que para el delito doloso, resultado de actividad, tenemos el dominio del hecho, para las infracciones de deber tenemos el caso de los delitos de funcionarios, para el delito de imprudente tenemos esto. Entonces, tenemos tantas teorías, entonces lo que se trata de buscar siempre es buscar, y hay que ver si esto es plausible, si es necesario metodológicamente, partir de un criterio único para todo.
Entonces, en algún punto, Jacob y otros autores, Roche, por ejemplo, es otro autor que está proponiendo eso, es ir a acudir a un concepto extensivo de autor o un concepto unitario de autor, ¿no? Donde vos justamente Jacob es el que siempre en un trabajo del 2012, no sé si está traducido, pero un trabajo del 2012, capaz te referís a eso, él lo grafica con la obra teatral, donde dice, bueno, está bien, es verdad, los dos actores son los más importantes, pero si no hubiera el que maneja el sonido, el que coloca las luces, los vestuaristas, etcétera, la obra, digamos, la obra no podría tener lugar. Entonces, en lugar de diferenciar entre autor y partícipe, ¿por qué no diferenciamos desde el punto de vista cuantitativo? Pero esa diferenciación lo hacemos a nivel de la culpabilidad o la responsabilidad, que es en realidad lo que hace el concepto unitario de autor en países, por ejemplo, como Austria, Noruega, Brasil, etcétera, Italia, donde parten de conceptos basados en lo que es la conditio sine qua non, es decir, todo aquel que aporta una condición para la producción de resultados es autor, y después vos diferenciás a nivel de la culpabilidad, dosificás o dosimetrás la pena en función del aporte que ha tenido. Si vos me lo preguntás, digamos, sí, habría que modificar el Código Penal. O sea, nosotros partimos de un sistema diferenciador. Y el sistema diferenciador, también es importante decirlo, la autoría y la participación se define dentro de lo que es el tipo penal. Dentro del tipo penal, no se define en la culpabilidad. Entonces, en un sistema diferenciador como tenemos nosotros podemos definir si es autor o partícipe a nivel del tipo. Y no hay que confundir con un autor o un partícipe punible, que son otra cosa distinta. Cuando vos tenés ya un injusto completo, un injusto culpable. Dentro del injusto vos tenés que definir si es autor o partícipe. Pero tampoco me parece que aporte demasiado, digamos, esa diferenciación, ¿no? Ese concepto extensivo unitario de autor, porque también hay, uno lo puede entender en Jacob, porque Jacob no sostiene que la función del derecho penal es la protección de bienes jurídicos, sino que solamente el quebrantamiento de expectativas. Entonces, dentro de una teoría, digamos, lógica integral de un derecho penal, se entiende que esa diferenciación entre autor y partícipe viene justamente fundamentada en un principio básico que es la lesividad del 19 de la Constitución, porque se castiga al autor en función de esa lesividad que es muy distinta a la lesividad del partícipe. Incluso tomando teorías normativas, claramente normativas, quien infringe de manera directa la norma es el autor, no el partícipe. Al partícipe se lo castiga por el hecho de contribuir, por el hecho de favorecer o determinar el hecho del autor. No se lo castiga por lo que hace el autor, sino estarías violando el principio de autorresponsabilidad. Entonces, si vos me preguntás, no es solamente optar, o sea, cuando Jacob opta por un sistema extensivo, es justamente muy coherente de los puntos de partida metodológicos, de sacar de lado lo que es el principio de lesividad o la función del derecho penal de proteger bienes jurídicos. Si vos te quedás con la expectativa de la pena la puede infringir cualquiera. Entonces, pero ¿de dónde vas a tomar vos, digamos, por lo demás, pienso, ¿no? Si te gusta Jacob, el funcionalismo radical. Digo, parece, digamos, ¿y cuál es la pauta que vos vas a tener en cuenta, la mayor o menor importancia en función de qué? ¿Cuál es la escala de valores que utilizas ahí? Porque infringir la norma es una cuestión meramente formal. ¿Cómo dosificás la pena si no tenés una escala de valores? Digo, el partícipe también infringe la norma. Entonces, dentro del marco de la responsabilidad, ¿por qué vas a castigar a uno con mayor pena que a otro si en definitiva ambos infringieron la norma? No te escucho. No, estás muteado. Ahí está. No podía reiniciar el audio desde acá. Bien. No, si bien las teorías cuantitativas quizás tienen una fuerza, digamos, importante en Jacobs, yo creo que hay teorías cualitativas o sea, teorías que distinguen entre participación y autoría hoy que se basan en esta cuestión de que todos configuran el hecho, todos los partícipes, todos los intervinientes, digamos. Hay una tesis del doctor Orozco López, que bueno, que justamente también se refiere a los aparatos organizados de poder, y él, digamos, en los últimos trabajos, por ahí, él distingue utiliza conceptos tipológicos y
habla de indicios que pueden darnos la pauta de cuánto configuró el sujeto el hecho, y establece límites, digamos, ¿no? Por ejemplo, para la Pero, inducción. yo, por ejemplo, Federico, yo cuando yo siempre tengo, no te digo, cierta precaución cuando vienen con las soluciones topoy. Porque la solución topoy te resuelve en un caso en concreto. Pero vos tenés que partir de la base que la Administración de Justicia tiene que operar con un principio de previsibilidad. Entonces, el problema de las soluciones topoy es que vos te podés encontrar que un juez resuelve una cosa y ya perdés algo más importante que es la previsibilidad. O sea, toda la teoría del delito, todas las categorías que conforman integran esa teoría del delito, en definitiva, de un punto de vista funcional, a vos te da previsibilidad de cómo se puede llegar a resolver. Entonces, muchas veces aparecen teorías que dicen, bueno, yo este caso lo resuelvo así, pero si me lo cambias un poco, te lo resuelvo de otra forma. Y si me lo cambias un poco más, te lo resuelvo de otra forma. Entonces, pero vos tenés el principio de legalidad. Entonces, muchas veces se aplica la analogía en Malam Parten para resolver ciertas circunstancias que no están abarcadas por la norma primaria. Entonces, me parece que ahí hay que tener, sí, es una tesis doctoral de ahora, de hace poco, sobre los aparatos organizados de poder, etc. Pero vos fíjate que en algún punto, cuando Roxin parte de la figura central, si bien él rechaza todo lo que es ontológico, toma la figura central, que claramente es un criterio ontológico pretípico, porque le quiere dar cierto norte, ¿no? a la cuestión. Es decir, y esto tiene que ver con la previsibilidad, no lo dice Roxin, yo lo digo yo, tiene que ver con la previsibilidad. Vos podés tener una criminalidad organizada que no se daba en la década del 60 y se da ahora. O seguramente veremos en el futuro otras formas de participación, etc. Pero, digo, si vos empezás a resolver en función de una solución concreto, el problema que tenés vos es la previsibilidad. Entonces me parece que ahí Roxin, en el criterio de Belzer con la acción final, el concepto ontológico de acción final, y Roxin con el principio de figura central, que en esa época estaba imbuido justamente el ontologicismo y el normativismo estaban en plena lucha, pero Roxin me parece que ahí lo que quiso demostrar es, bueno, tengamos un norte, ¿no? Por más que no sea un concepto normativo, desde el punto de vista de lo que si vos querés la intuición, yo me enfrento a una situación, a un fenómeno delictivo y puedo distinguir quién es el más importante y quién es el menos importante. Pero que no recala solo en el tema a nivel del tipo y la diferenciación entre autor y partícipe, sino también esto tiene que ver cuál es la función del derecho penal dentro de esa sociedad actual, ¿no? Si es la protección de bienes jurídicos es lo que a vos te permite distinguir entre autor y partícipe. En otros sistemas donde sea la expectativa de la norma, el quebrantamiento de la norma, en el sistema hegeliano, donde tesis, antítesis y síntesis, es decir, que vos imponés la pena para confirmar o ratificar que esa norma sigue valiendo dentro de un proceso comunicacional, bueno, es una postura, digamos. No digo que cuando vos apliques la pena eso no ocurra, pero me parece que acá hay grados de importancia. O sea, no son incompatibles, no es que es uno u otro. Vos podés sostener dentro de lo que es un Estado liberal del derecho, un Estado de derecho, que son bienes jurídicos, y claramente que cuando vos estás imponiendo una norma a nivel de administración de justicia, una justicia rápida, dentro de los plazos razonables, es la mejor manera de demostrar que esa norma sigue vigente. Lo que no pasa cuando vos tenés 20 años para juzgar un hecho, entonces directamente esa norma termina siendo, en la praxis de facto, cae en desuso, digamos. Nadie la tiene como norma, digamos, de orientación dentro de sus conductas en una sociedad determinada porque la justicia no llega a tiempo a juzgar ese hecho. Hay una pregunta más, está levantando la mano Federico está bien, Matías. digamos, a ver si Federico... Con Federico vas a discutir siempre porque Federico está, digamos, un poco más allá de Frister. Entonces el problema que vamos a tener es siempre esta colisión, él se ríe, pero bueno. No, yo creo, quisiera rescatar algo de lo que decís, Gustavo, y que me parece que no es un dato menor. Es decir, ¿hasta qué punto las teorías pueden ser traídas sin ningún tipo de anclaje normativo? Y cuando vos haces referencia a la cuestión central de que protege la norma, bienes jurídicos o su mera vigencia, y relacionas esto con la cuestión de la sanción, nosotros tenemos un límite constitucional extremadamente claro sobre cuáles son los fines de la pena en función del Pacto de San José de Costa Rica. Entonces,
en mi perspectiva, lo que se fija en el pacto, si bien no puede ser un fin exclusivo, uno puede mixturar otros fines, lo cierto es que ese fin tiene que estar sí o sí, y si el fin es resocializador como base, todas las otras cuestiones se te empiezan a venir un poco abajo cuando vos querés deducir otro tipo de, digamos, de cuestiones, como la pena como una cuestión comunicacional y demás asuntos. Pero bueno, No, y podríamos... aparte, Alejandro, vos tenés el 19. El 19 es la piedra de toque de todo el sistema jurídico penal, jurídico en general y penal en particular, el principio de lesividad. Sí, Vos no sí, podés quedás lesionar a otro. atado. Y es un principio que no lo inventamos nosotros, que viene de cuño anglosajón. Entonces, el principio de daño ahí es fundamental. Cambiar el sistema, o sea, cambiar la constitución, cambiar. Por eso un poco yo creo que Jacob fue siempre, pese a que nace de Belzel, digamos, que era discípulo de Belzel, y supera el normativo. Porque acá, digamos, porque Belzel, uno a veces piensa que hay cierta. La primera impresión es que entre Belzel y Jacob hay cierta oposición. Pero Bessel también entendía que las normas penales y la imposición de una pena también seguía la imposición de deberes éticos sociales. Ojo con esto. No era solamente lesividad, sino también imponer condiciones éticos sociales. Porque en el fondo lo que está pasando es lo que vos decís, Alejandro. Nosotros desarrollamos teorías, pero también hay una cuestión práctica, hay una dimensión práctica, porque la ley penal es una herramienta de control social. Entonces, nosotros podemos hablar de las teorías, las mejores teorías, pero después cómo funciona esto desde el punto de vista del control social. Entonces, creo que ahí Belzel, con el tema de definir la función del derecho penal, etc., cuando prohibía una norma, la prohibía no solamente porque era disvaliosa, sino también buscaba que los ciudadanos sean mejores ciudadanos. Pero eso se justifica dentro de lo que fue el nacionalsocialismo. O sea, Belzel es producto también de la historia. Siempre hay que saber el contexto histórico y social en el cual se desarrollan los autores. Entonces, cuando vos venías de lo que era la escuela de Kiel, donde venías donde no había, que los valores eran todas infracciones de deberes, todas infracciones de deberes. Entonces vos tenés que poner un límite. Entonces, ¿el límite cuál es? Bueno, no, sí, el bien jurídico tiene que estar, por lo menos como un anclaje de protección al ciudadano. Si no tenés lo que es, y lo que habla Jacob, terminás en un derecho penal del enemigo. Porque ¿cuál es la diferencia del derecho penal del enemigo? ¿Quién define quién es enemigo y quién es ciudadano? Si vos no tenés una norma que te lo defina, tenés la arbitrariedad. Bueno, ahí ¿Qué te hay, parece? A ver, Federico, quiero escuchar a Federico a ver lo que... No, yo en principio no estoy de acuerdo con el derecho penal del enemigo, pero tampoco me parece que en el Pero planteamiento lo de tenés, el Jacob, derecho penal del enemigo lo tenés ahora, ¿eh? Está ahora en la... Vos fijate el tampoco, 183, inciso segundo, trata de personas, distribución de imágenes pornográficas. Ahí está justamente las técnicas de flanqueo de un Estado liberal. tampoco creo que en la teoría de Jacobs, de ahí a su aplicación hay un trecho, sea tan difícil diferenciar al enemigo. El tema es si compartimos o no, pero digamos, yo creo Pero el que problema Jacobs no es siempre... quién, el problema es quién lo define. Porque Jacob dice los instrumentos. A mí lo que me preocupa siempre es quién define, fíjate lo que es nuestra realidad tan volátil, que mañana alguien define que vos sos el enemigo del pueblo, y entonces no tenés todas tus garantías constitucionales pasan a ser líquidas, digamos, se te puede privar de la libertad, no contar con un abogado, etc. O sea, ojo con esto, porque uno es que creo que siempre tiene la imaginación de que está en el lado correcto cuando esto pasa. Que esto a mí no me va a alcanzar, esto a mí no me va a pasar. Y generalmente te pasa cuando esto ya, digamos, ya toma cierto estado, después es muy difícil controlarlo. Yo digo, hay ciertos valores axiológicos o ciertos principios axiológicos de los que parte la Constitución que no se pueden saltear. Y esa es la lesividad. Que pueda convivir con, de hecho convive, porque la infracción de la norma está presente también, no es que está ausente. Digamos, la imposición de una pena parte no solo de la lesividad, sino también de la infracción de la norma, digo, pero no es todo antinormativismo, sino es antinormativismo más lesividad. Si nos quedamos en el antinormativismo, y bueno, ahí vos ya directamente castigás lo que pasa hoy en día, conductas que son actos preparatorios. O sea, invertís el principio de impunidad del acto preparatorio y lo transformás en un acto punible. O sea, desaparece la tentativa. Vos fíjate que en este esquema desaparece la diferencia entre tentativa y consumación. ¿Y por qué desaparece la diferencia entre tentativa y consumación?
porque no tenés en cuenta la función de los bienes jurídicos. Si fuera esa, la tentativa y la consumación se justifican justamente en función de la protección de los bienes jurídicos. La tentativa existe porque hay un reconocimiento de que esa lesividad no llegó al grado tal de la consumación. Solamente puedes hablar de tentativa de consumación partiendo, si fuera infracción de la norma, si vos infringís la norma es lo mismo. ¿Para qué vas a hablar de tentativa de consumación? Ya el hecho de intentar cruzar el semáforo en rojo ya sería, digamos, infracción de la norma de cuidado. Ya sería suficiente para aplicarte una pena. Después lo seguimos si querés, pero es un tema que tiene que ver con el derecho actual, ¿eh? Como está regulado, porque uno piensa que esto, ¿no? De a poco el legislador, una política criminal internacional, va echando raíces y tenemos varios ejemplos en el Código Penal. Muchas gracias, doctor. No, por favor, Federico. Bien, tenemos acá una pregunta de Matías, que levantó la mano Matías hace rato, lo habilitamos. Sí, Matías. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Un gusto ¿Cómo estás? escucharle. Bueno, Tiene gracias. muy buena pronunciación, se lo felicito. Bueno. ¿Sabe que yo estoy estudiando... Pensé que me ibas a decir que quería ser mi editor. No, eso no, todavía no. Estoy estudiando un curso de actualización de procesal penal, que Sí. en Argentina casi todas las provincias están permitiendo la oralidad. Se llama también que el fiscal no tenga la tarea que viene teniendo de ahora, por ejemplo, que es acusatorio, persecutor, sino que permitir que en pequeños momentos no todos los delitos se eleven a juicio, sino que puedan ser resueltos por medio del fiscal, que no sean tan graves, para así, digamos, dejar los delitos más graves en que se eleven a juicio, y así, digamos, va a rotar un poco el sistema judicial, que está bastante comprimido. Entonces, mi pregunta es, para usted, ¿cree que esta reforma donde permita la oralidad, donde permita que eso sea más expeditivo, más rápido, donde el expediente ya no está en papel, sino que es más bien oral, esto permite, digamos, a todas estas teorías que estuvimos hablando hoy, digamos, alguna consistencia por acá, por allá, o... Sí, mirá, Matías, todo lo que es en teoría tiene que tener un costado práctico. Y muchas veces se eligen estas teorías porque, yo siempre digo lo mismo, cuando se elaboran los tipos penales o se diseña una política criminal se le pregunta a los fiscales. No se le pregunta a un defensor oficial, como en mi caso, y tampoco a los jueces. Siempre se le pregunta a los fiscales porque siempre hay un déficit de ejecución, y ese déficit de ejecución que se da desde el punto de vista de la administración de justicia, tiene que ir un fiscal, y entonces cuando vos empezás delito de peligro abstracto, justamente para no tener que probar la causalidad. Entonces ya esa peligrosidad ya viene tasada por el legislador. Entonces, en el juicio, ¿qué pasa? Vos no podés probar como defensor, cuando defendés a un imputado, o sea, lo que llama la inversión de la carga de la prueba, vos no tenés que probar. No podés decir que esa acción no es peligrosa porque ya el legislador dijo que era peligroso. Entonces el fiscal lo único que tiene que hacer es sentarse, hacer el requerimiento, total no tiene que demostrar ningún tipo de lesividad, ya con el hecho. Y estas teorías, en cierta medida, sobre todo la del dominio por organización a través de la autoridad inmediata, llevan a la simplificación del proceso penal. Porque si vos seguís el sistema, hay dos sistemas clásicos también que siguen los americanos, que es el top-down y el bottom-up. Si vos empezás a investigar quién dio la orden, etc. En el caso de Hitler no hay una orden escrita. Entonces, si vos vas a juicio y yo como defensor te digo, bueno, ¿cuál es la orden escrita? Y la orden escrita no va a estar claramente. Entonces, al no estar la orden escrita, vos podés decir que el fiscal no probó que hubiera una orden escrita para realizar los asesinatos. Entonces, esto como vos a través de estas teorías, vos lo que decís, concentrás la imputación en los directivos, y en cierta medida no tenés que estar probando la directiva, etc. Con que esté la organización, la marginalidad jurídica y estén los asesinatos, vos ya le imputás directamente al directivo. Lo mismo pasa a nivel de la responsabilidad penal de la empresa. Si vos vas a empezar a investigar quién fue el operario que abrió la esclusa y ese ya lo echaron, desapareció, la empresa lo mandó a otro lado, y vos no lo podés individualizar, no podés seguir avanzando en el esquema clásico que se sigue de investigación. Entonces vos decís, ¿qué es más fácil? Vamos a la persona jurídica, al directivo. Yo llamo al presidente por la contaminación, no importa quién fue el que abrió.
porque la empresa la considero como un todo holístico, digamos, como una unidad. Entonces estas teorías tienen una repercusión clara en lo que es las imputaciones y lo que es el tema de la prueba. Sí, porque yo vi que en un momento dijo que había que reformar el Código Penal, el Código Procesal Penal, que había que poner 3 niveles. Entonces, el Código Penal dije que había que reformarlo por los 3 niveles, las 3 perspectivas que tenés que tener en cuenta, ¿no? Y Sí. le hago otra pregunta, perdón que vuelvo a preguntar, pero como dijo el señor que tenía una infinidad de libros, ¿me recomienda algún libro escrito por usted para ver más este tema? ¿De qué? ¿De dominio por organización? Bueno, tengo la tesis doctoral, los límites de la autoría mediata. Tesis doctoral, Te perdón, lo me quedé. pongo acá en el chat. Ahí te lo pone, los límites de la autoría mediata del 2012. Listo, gracias. Gracias, Matías. No. Bien, no sé si tenemos alguna consulta más, que creo que ya hemos abusado demasiado de nuestro expositor. Gustavo fue muy generoso con su tiempo y con sus explicaciones, así que estaríamos cerrando la edición de hoy del seminario. Van a recibir, seguramente, pasamos un breve aviso parroquial, van a recibir seguramente la invitación para el próximo encuentro. Se va a tratar un tema que por lo menos estoy viendo acá algunos colegas, amigos de Jujuy, estoy viendo a Lina, posiblemente le va a interesar. Vamos a hablar sobre el tema de la culpabilidad, la culpabilidad disminuida y cómo funciona esto en la culpabilidad de los menores infractores de la ley penal. Un tema que va a desarrollar Ezequiel Ercole, que también es miembro del equipo de investigación de la cátedra. Así que bueno, ya van a tener esa invitación. Va a ser en el transcurso de este mes. Bueno, les doy las gracias a todos por haber asistido, por haber participado, y especialmente agradecer al doctor Guillermo Jensen, que es el director del Instituto de Investigaciones, que ha estado presente, que es el que facilita y promueve este tipo de actividades, y a la doctora Uriol, Livia Uriol, que es la decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas, quien también promueve este tipo de actividades, y por supuesto a nuestro expositor, al doctor Gustavo Aboso, a quien le agradezco sobremanera el haber hecho la charla de apertura del seminario. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias por todo. Así que fue un gusto y un placer, y bueno, esperemos volver a reencontrarnos por este medio. Bárbaro. Bueno, que tengan todos muy buenas tardes y nos estamos viendo. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.